Hola amigos. Absolutamente todo el mundo sabe qué es el Titanic, y no solo porque fue una gran tragedia, sino también gracias a la película de James Cameron, que convirtió al Titanic en el barco hundido más famoso. Ha pasado más de un siglo desde la catástrofe, así que ¿por qué nadie sacó a la superficie el famoso transatlántico? Bueno, vamos a tratar de averiguarlo. El Titanic, el buque de pasajeros más grande del mundo, se hundió en el Océano Atlántico debido a una colisión con un iceberg el 15 de abril de 1912, en su camino de Southampton a Nueva York. Había más de 2.200 personas a bordo, incluida la tripulación. Sobrevivieron alrededor de 700 pasajeros. Muchas de las víctimas de la tragedia eran personas ricas, por lo que sus familiares quisieron inmediatamente sacar el Titanic del fondo. Pero a pesar de tener mucho dinero, era imposible llevar a cabo esta operación, y no solo por la tecnología, que por supuesto era muy diferente a principios del siglo XX. El problema era que las coordenadas exactas del Titanic eran desconocidas. Parece increíble cómo se puede perder un gran barco, pero no olvides que el barco no se hundió en una pequeña bahía, sino en medio del Atlántico Norte, y aun considerando que tenía 269 metros de largo, no era fácil de encontrar. Además, durante la larga inmersión, el barco estaba a la deriva, y aunque los operadores de radio dieron las coordenadas exactas, el Titanic pudo moverse en cualquier dirección mientras se hundía. Y también recuerde que la nave se partió en dos, lo que duplicó la complejidad de la búsqueda. La gente proponía diferentes formas de levantar el barco en caso de ser descubierto, usando un submarino equipado con electroimanes, usando imanes acoplados a pontones para hacer que el casco del barco subiera a la superficie. Pero en medio de la discusión se desarrollaron la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, y la idea de levantar el Titanic fue temporalmente olvidada. Luego, en 1953, la gente empezó a hablar de nuevo sobre el barco hundido. En el lugar de la supuesta ubicación del Titanic, una compañía naviera británica intentó hacer un mapa del fondo oceánico con la ayuda de ecos de explosiones, pero de nuevo no hubo suerte. Por cierto, la gente no quería levantar el enorme barco simplemente por amor a la historia. Según algunos documentos, dentro del Titanic había una colección de joyas por valor de unos 300 millones de dólares. Además, se encontraba la versión original del Rubaiyat de Omar Khayyam y la momia de una antigua princesa egipcia, y también muchos de los pasajeros llevaban sus joyas a bordo. Todo un tesoro submarino. En 1966, el inglés Douglas Wally lanzó un proyecto de 5 millones de dólares para encontrar el Titanic. Quería encontrar de alguna manera el transatlántico y luego encerrarlo con contenedores de plástico con agua, pasando una corriente eléctrica a través de ellos, generando así gases que elevarían el barco. Y si esta idea te parece absurda, entonces espera a escuchar otras opciones para levantar el Titanic. He aquí un par de ejemplos. Congelar el casco desde el interior con nitrógeno líquido, forzando al barco a flotar a la superficie, como un cubo de hielo en un vaso. Camarero, hay un Titanic en mi cóctel. O llenar la nave con pelotas de ping pong. Imagina cuántas pelotas necesitarías. A pesar de la gran cantidad de ideas, todas eran inútiles, porque la gente simplemente no sabía dónde estaba el barco, hasta que finalmente en 1985, el vehículo de inmersión profunda Argo inició un viaje submarino y encontró la popa del Titanic. Resulta que los restos del Titanic se diseminaron en un área con un radio de 1.600 metros a una profundidad de unos 3.800 metros. No es de extrañar que nadie pudiera encontrarlo. La proa del barco se hundió profundamente en la tierra bajo el peso de su propio cuerpo. La popa fue encontrada a 800 metros de la proa. Los restos de la parte media del casco estaban cerca, y a su alrededor se encontraron muchos objetos pequeños como platos, candelabros y otros utensilios domésticos. A pesar de que todas estas cosas estaban bien conservadas, el barco estaba en muy mal estado. Incluso colocaron un letrero especial en la proa del Titanic pidiendo no tocar el barco. Más tarde, los expertos descubrieron que el Titanic estaba tan dañado por el agua de mar y todo tipo de crustáceos que cualquier intento de levantarlo llevaría a la destrucción del casco. Pero incluso con los investigadores fuera de la imagen, la nave estaba descomponiéndose lentamente. Una de las razones son las excursiones turísticas al barco. Lamentablemente, la gente intenta llevarse a casa los detalles del Titanic. Por ejemplo, la campana del barco con la baliza del mástil desapareció misteriosamente.
y seguramente los cangrejos no las tomaron prestadas. En 2004 se firmó un acuerdo internacional para proteger el lugar de la catástrofe del Titanic, así como los escombros que yacen en el fondo. Más tarde, en 2012, el barco fue tomado bajo la protección de la UNESCO y fue simplemente imposible levantarlo. Ahora el Titanic es un patrimonio cultural subacuático y por lo tanto debe estar bajo el agua. Lógica, ¿verdad? De todos modos, a pesar de todo esto, nunca veríamos el Titanic en la superficie. La nave está colapsando rápidamente bajo la influencia del agua y las bacterias, que literalmente están devorando el metal. Según los pronósticos de los científicos, algunas partes de la nave serían destruidas en 20 o 30 años, y después de otro siglo ya no reconoceremos al legendario Titanic y solo habrá restos del naufragio en el fondo del océano.